Amados, tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cuando un atleta necesita un mayor rendimiento, cuando está buscando un propósito en efectividad, en conquistar una medalla, ir a una competencia, hay un tiempo de preparación. Tú y yo, nuestra meta es que se cumpla en nosotros la formación de la imagen, del crecimiento, de la madurez, el carácter de un hijo de Dios en la línea, en la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Y la única manera es a través de estudiar la palabra de Dios, de meditarla, de ponerla por obra y nuevamente estar meditando, estudiando, poniéndola en práctica. Eso es lo que hacemos en Célula. En esto consiste este tiempo. Este es nuestro gimnasio espiritual ahora mismo para podernos adentrar en la palabra de Dios. Así que consideremos esto un tiempo provechoso, un tiempo útil, un tiempo necesario, ya que nuestro propósito, Pablo lo diría, ejemplificando a los atletas, dice, un atleta se prepara para ir por una corona, y la corona es una corona incorruptible. Por cierto, los griegos daban una corona de olivo y no era más que eso solamente. Dice, pero nosotros vamos por una más gloriosa. Y es necesario poder, así como ellos se esfuerzan, como ellos se capacitan, como ellos hacen tantas cosas, así también hoy tomemos este tiempo para eso, para adiestrarnos, capacitarnos y aprender de la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, esta hora es lo que vamos a enfocarnos a trabajar. Y esta célula, este estudio, este tiempo, lo hemos titulado La obra del Espíritu Santo. Leo a continuación Hechos 19, versículo 1 hasta el versículo 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Veamos lo siguiente. Estas personas ya conocían parte del Evangelio, ya tenían el antecedente de haber escuchado el anuncio de Juan el Bautista, porque incluso ellos se bautizaron bajo esta idea, bajo esta predicación de Juan el Bautista. ¿En qué consiste el bautismo de Juan el Bautista? Pues la invitación que hacía este hombre era a que se estuvieran preparando para la venida de quien vendría a ser el Mesías, el Salvador, el Cristo, que vino a cumplir para que a través de su muerte y de su resurrección Dios nos enviara la salvación que el hombre necesita a causa de sus pecados. Pero entonces el bautismo de Juan solo era una cuestión, una señal de querer arrepentirse, pero no había una nueva vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, está Jesús platicando con un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo llega, un hombre, un principal entre la sinagoga, un sacerdote, alguien del Sanedrín, alguien que su vida estaba dedicada a que estuvieran estudiando la palabra, a dar consejo a otros. Era una persona importante, tenía una posición social, tenía edad, tenía riqueza, tenía un buen estilo de vida. Y le hace una pregunta interesante Jesús. Rabí, dice, yo sé que tú has venido de parte de Dios, porque lo que tú haces, nadie lo podría hacer si Dios no está con él. Y Jesús le dice: si de veras quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo.
Cuando escucha eso, Nicodemo no entiende exactamente lo que Dios le está diciendo, y es que el punto es el siguiente: el conocimiento, el aprendizaje, en este caso de documentarnos, no trae una vida nueva. Pablo está explicándole a estos hombres que aprenden, que escucharon el mensaje de Juan el Bautista. Incluso en el primer versículo hay referencia de otro hombre llamado Apolos. Resulta que Apolos, unos versículos atrás, era en una condición parecida a estas personas. Referencia un poquito la vida de Apolos en comparación con estos discípulos, porque resulta que Apolos venía de un lugar llamado Alejandrina. Y allá en Alejandría era una capital del conocimiento. Él venía muy instruido, muy bien preparado. Si lo pudiéramos poner en un contexto hoy cultural, seguramente vendría de una universidad prestigiosa. No solamente hubiera hecho una licenciatura en teología, tal vez hasta una maestría o doctorado en ese conocimiento de haber estado en ese lugar allí. Y eso entonces le trajo conocimiento. Y en ese conocimiento, entendiendo qué es la verdad, predicaba, enseñaba, decía, discutía, pero solo tenía la parte, incluso estos discípulos, la parte como la que Juan el Bautista enseñaba, para venir en un arrepentimiento de saber que estaba encontrando la verdad. Tenían conocimiento, tenían toda esa instrucción, pero solo era que habían encontrado la verdad. Esto quiere decir que ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando puede decir, bueno, es que yo también estoy convencido que esta es la verdad, de lo que el Evangelio enseña, lo que es la palabra de Dios es correcto y todo, pero ahora hay una gran diferencia. Pablo viene y les pregunta, porque los escucha predicar, escucha sus argumentos. Apolos fue escuchado por Priscila y Aquila. Apolos también defendía, pero le tuvieron, estas personas, Priscila y Aquila, le tuvieron que decir el Evangelio que es a través de Jesucristo. La verdad, la palabra de Dios es verdad siempre, no cambia, es verdad y es palabra viva. Y la palabra tiene un efecto. Cualquiera que la recibe, su vida va a ser movida, va a ser llevada a esta necesidad de aprender más de Dios. Pero es hasta que comprenda la salvación por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo que su vida va a cambiar. Observe lo que dice el versículo 2. Y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces empieza Pablo a ver, bueno, entonces ¿de dónde aprendieron? ¿Quién les enseñó? Ahora empezó a seguir el hilo de dónde les llegó este conocimiento, y entonces se hacen la referencia a Juan el Bautista. Pero entonces ahora Pablo hace lo siguiente. Versículo 4, dice Pablo ahora, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Eso es correcto, eso es parte de la preparación a la que vino, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que Juan el Bautista vino a preparar el camino. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Mesías? ¿En ti es a que estábamos esperando? Él dijo, no, yo solamente vine a anunciar que ustedes se arrepientan, que se preparen, porque el reino de Dios ya está cerca. Y cuando viene Jesús, algo interesante sucede. Está Jesús cumpliendo su ministerio, y entonces, cuando él empieza a hacer la predicación, Juan el Bautista se sale de la escena. Juan el Bautista ya no está discipulando, ya no está convocando para poder llamar al arrepentimiento, para poder bautizar. Es más, Juan el Bautista es encarcelado y muere decapitado. Y Juan el Bautista, cuando escucha de la historia de que Jesús ya estaba aquí predicando, dijo esta grande verdad. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Porque no es una competencia, ni es que sea una doctrina mejor que la otra, para decir, bueno, yo solo quiero creer, yo solamente quiero conocimiento. El conocimiento, la palabra, solo es la preparación que el hombre puede tener, porque la obra que viene a dar el cambio en una vida, la hace el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús dice lo siguiente, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo vino a hacer entonces la completa obra en nuestra vida, a hacer un cambio de vida, a nacer de nuevo. Recordando la historia con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer nuevamente. Y entonces le hace ahora la reflexión, lo que ya nació de carne, ya nació, ahora tienes que nacer del Espíritu. Y en la cabeza de Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a volver a nacer? Ya soy viejo, no puedo entrar al vientre de mi madre. Jesús le dijo, no es el nacimiento físico, ese ya fue. La edad que tú hoy tengas, la edad física que tengas, esa no determina si es la manera en la que vas a entrar al cielo o no. Determina lo que está en el Espíritu, el creer en Jesucristo como la única forma de llegar al Padre. Evangelio de Juan, aquí mismo, en el capítulo 14, en el versículo 6, dijo el Señor Jesús lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquiera puede conocer, aprender, defender, tener mayores argumentos, sí, pero solo Jesucristo es el que nos hace llegar hasta el Padre. Estas personas que venían, estos discípulos que estaban creyendo, que estaban en Éfeso y que Pablo les enseñó, dice entonces que Pablo les habló esto, y cuando oyeron esto, estoy ahora leyendo Hechos 19, versículo 5, dice, cuando oyeron esto, y cuando dice esto, se refiere al Evangelio. Pablo seguramente les explicó, Pablo era un amante, era un amante de poder predicar el Evangelio. A Pablo estaba esperando oportunidades y cada que podía, hablaba de Cristo. Vino Cristo y seguramente, solo lo estoy imaginando, lo hablaba en la forma en la que él la recibe. Porque quiero recordarte que Pablo era un perseguidor de la iglesia. En otro tiempo, él con mucho conocimiento, pero finalmente con un corazón en contra de la voluntad de Dios con Jesucristo, para ir en contra de los que habían creído en él. Y entonces Pablo habla seguramente de lo que él vivió. Yo era pecador, yo estaba perdido, yo no tenía más oportunidad, y entonces Jesucristo me alcanzó. Siento que Pablo se emocionaba y esperaba toda oportunidad para poder hablar de lo que Cristo había hecho. Al hablarlo lo testificaba, cómo lo vivió. Hechos 19, versículo 5 dice entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Me llama mucho la atención esto. Y en un solo versículo, están enmarcando todo lo que debe de hacer una persona cuando ha sido presentada al Evangelio, cuando ha entendido que Cristo Jesús murió a causa de nuestros pecados. Él no tenía que morir, nosotros somos pecadores, los que cometieron una falta somos nosotros. Romanos 5:8 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenía Él que morir, pero Él quiso hacerlo y nos salvó aunque no lo merecíamos. Eso se llama gracia. Pero lo que me llama la atención es la forma en la que estas personas respondieron. De acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20, está Jesús dando indicaciones, las últimas, a sus discípulos después de haber resucitado. Dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Y entonces Pablo, hablándole a estas personas, dice, cuando oyeron esto, y repito que cuando dice esto, se refiere al Evangelio de Jesucristo. La reacción de estas personas fue: bueno, entonces vamos a bautizarnos. Ahora, quiero que recuerden que ellos ya se habían bautizado con el bautismo de Juan. Podrían haber dicho: ya nos bautizamos, ya sabemos, ya conocemos, estamos completos. Pero entendieron en esta parte que Pablo seguramente les comenta la gran comisión.
en la encomienda que Dios les da para predicar el Evangelio, entienden la necesidad como discípulo de obedecer, en consecuencia, bautizarse. Y es increíble que en una sola frase, en este versículo, una persona haya dado un paso de fe. Yo te quiero invitar, como discípulo, como hijo de Dios, que está buscando venir a que nuestra vida crezca, y como ese atleta que decía que ahorita esto es como un gimnasio para nosotros espiritualmente, para irnos capacitando. Si tú no te has bautizado, yo te invito a bautizarte, porque no es cuestión de tiempo, conocimiento o de ganas o de... No, solo es una cuestión de obediencia. Ahora, lo increíble sucede después. Versículo 6 dice lo siguiente: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Esto no lo hacían antes, aunque tenían el conocimiento, y aunque predicaban, y aunque estaban teniendo la verdad en sus manos. Cuando Pablo les dijo, ¿y han escuchado del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no sabemos ni siquiera qué es. Y es entonces la obra del Espíritu Santo, que hace entonces que estas personas sean discípulos. Yo quiero invitarte, si nos has estado siguiendo, si has tomado este tiempo de esta manera especial en cuanto a un estudio en la célula, en la consideración de que no solamente somos creyentes, no vino Jesús a ser fans, a ser quienes les den el gusto de solo escuchar. La encomienda de Jesucristo a su iglesia es hacer discípulos. Y si somos discípulos, permite que a través de esta decisión de obedecer a Dios, que el Espíritu Santo haga en ti la obra completa. Porque religiosamente podemos tener una muy buena enseñanza, una muy buena disposición, pero si no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra completa en nuestras vidas, seremos tal vez sí, con mucha verdad, pero nos faltará la transformación completa que ocurre solamente a través del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Para entrar al cielo, este hombre Nicodemo, para poder ser salvo, no fue su posición económica, su conocimiento, la edad, fue creer en Jesucristo. Cree en Él, cree en el Evangelio, conoce la verdad de Dios, pero a la vez deja que el Espíritu Santo te transforme y haga la obra completa. ¿Cómo la hace? Cuando nosotros le dejamos que Él tome nuestros pensamientos, haga en nosotros el querer como el hacer, que Pablo también escribió a los filipenses. Dice, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, para entonces obedecer su palabra, para entonces seguirnos preparando, para entonces seguir aprendiendo y finalmente para poder darle el mensaje a otros, que ese es otro llamado que Dios nos ha dado, de poder compartir lo que ya hizo en nosotros, porque más necesitan también aprender de Jesucristo. Yo te invito a que sigamos fortaleciéndonos, sigamos creciendo. Finalmente nuestra corona de vida apenas la vamos a alcanzar cuando el Señor nos reciba allá en el cielo. Aquí estamos en preparación. Aquí estamos enseñándonos, aprendiendo. Aquí el Espíritu Santo, dejemos que Él siga obrando en nosotros. Él trabaja a través de recordarnos lo que ya aprendimos. Él trabaja a través de redarguirnos, de traernos a convicción de cuando hemos pecado. Él trabaja cuando en medio de lo que yo oro, de lo que yo leo, me empuja, me motiva a poder estar hablándole a otros de lo que es el Evangelio. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestras vidas para que nos transforme completamente. Quiera el Señor que esta palabra te bendiga, haga un propósito en ti y entonces nos vemos la próxima para seguir estudiando la palabra de Dios en este gimnasio espiritual para alcanzar el propósito para el cual Dios nos llamó. Que Dios te bendiga.